Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves 31 de agosto. Recordemos que estamos hablando de las demandas que se conocen en proceso declarativa dentro del derecho de familia. Las demandas dentro del proceso declarativo de familia. ¿Listo? En la sesión anterior culminamos el tema de lo que es la demanda por nulidad de matrimonio civil, no de matrimonio religioso, que mencionamos que eso era un tema distinto, y la demanda por divorcio contencioso de matrimonio civil. Dijimos que el divorcio tiene una particularidad para que eso siempre lo tengamos claro. El divorcio se puede tramitar por dos clases de procesos. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, se puede tramitar o no, se debe tramitar por proceso de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Ante el juez de familia. Solo si es de mutuo acuerdo. Pero si el proceso es contencioso, hay discusión, hay pelea entre los excónyuges o los cónyuges todavía, entonces el proceso se tramita exclusivamente como un declarativo verbal. Y a la misma vez, ese proceso se puede llevar en notaría siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. O sea, que el proceso de divorcio, si es de mutuo acuerdo, usted lo puede hacer en dos partes, en proceso notarial o en un proceso de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia. Pero si es divorcio contencioso, única y exclusivamente se puede realizar mediante proceso declarativo verbal. Eso lo dijimos en la clase pasada. Y dijimos pues que habían diferentes causales de divorcio y que algunas de ellas generan culpabilidad, otras no. Y analizamos también el término que se tienen para demandar para o con la intención de solicitar esa sanción de alimentos vitalicios en precisamente esas causales que sí generan culpabilidad. ¿Listo? Entonces, en la clase anterior concluimos ese tema del divorcio y de la nulidad y vamos hoy a pasar a hablar de un tema nuevo. El siguiente tema que nos compete es el de la declaración de paternidad de hijo extramatrimonial y la impugnación de paternidad. Digamos que son los dos procesos que tienen que ver con la filiación de las personas. Y aquí en este punto es preciso aclarar un tema con respecto a esto. Cuando nace una persona, para establecer su filiación, nosotros nos fijamos en varios factores. Primero, la madre la asignamos por una presunción. Es lo que se llama la presunción de maternidad. Esta presunción dice que el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Porque hasta hace unos cuantos años, algunas décadas, era físicamente imposible que una mujer diera a luz un niño que no fuese su hijo. Ya hoy en día sabemos que fenómenos como el de la maternidad subrogada o alquiler de vientre permiten que una mujer dé a luz un niño sin que éste sea su hijo. ¿Estamos? Pero esta presunción estaba, o sea, se generó, estaba creada con base en esa idea de que era imposible de que una mujer diera a luz un niño que no fuese su hijo. Entonces, se crea esa primera. Hasta, como les digo, hasta hace unos años esto era una presunción de derecho, o sea, que no se podía desvirtuar. O sea, que usted nunca podía decir que un niño no era hijo de la madre que lo dio a luz, ¿ya? Hasta hace unos años. Sin embargo,
Esto cambia y hoy en día sí se puede impugnar, sí se puede desvirtuar por este fenómeno pues que conocemos de la maternidad subrogada. Digamos que sí es viable impugnar esa maternidad. Pero la idea pues general es que el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Entonces la maternidad, digamos que entre comillas, no se discute, se aplica por presunción. Muy bien, pero ¿y qué hacemos con el caso de la paternidad? Con el caso de la paternidad la cosa cambia. Entonces, lo primero es que opera la presunción del hijo matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? El hijo de mujer casada se presume del marido. ¿Por qué pasa esto? Porque se supone que el hijo nace porque una persona tiene relaciones sexuales. La persona con la que se tienen relaciones sexuales de manera habitual es con el cónyuge o compañero permanente. Por ende, si con esa persona se tienen relaciones sexuales de manera habitual, lo más probable es que ese hijo sea de esa persona, ¿sí? Es una cuestión, digamos, probabilística. Entonces, se asigna la paternidad en el caso de la mujer casada o que está en unión marital de hecho al compañero permanente o al cónyuge, digamos, debido a esa conjetura lógica que les acabo de mencionar. Entonces, si la mujer es casada, se le asigna, digamos, por presunción la paternidad a ese cónyuge. ¿Listo? Pero puede que no sea hijo de esa persona, correcto, en cuyo caso entonces pasamos al otro proceso que es la impugnación de la paternidad o la investigación de paternidad, como vamos a ver enseguida, ¿cierto? Entonces se puede impugnar esa paternidad y decir que el padre no es el cónyuge, sino que es fulano. ¿Listo? Pero, ¿y qué pasa con la mujer soltera? La que no está casada ni tiene unión marital de hecho. En ese caso, no opera esa presunción de paternidad que les mencionaba. El hijo de mujer casada se presume del marido. En ese caso, no opera. Entonces, ¿qué hacemos para establecer la paternidad en ese evento? Entonces, en ese evento lo que nosotros hacemos es citar al presunto padre para que reconozca al hijo. ¿Cómo así? Cuando se va a la notaría, se registra al hijo y se le pone la madre porque opera la presunción de maternidad. ¿Listo? Pero espérate, un momentico. ¿Y nosotros cómo sabemos quién es la madre? Para esto se requiere el certificado de nacido vivo. ¿Qué es eso? El certificado de nacido vivo es un certificado que se expide en la clínica donde nace el pelado. Es esto más o menos que está acá. Entonces es un certificado que dice que en el lugar, departamento, municipio, área, de cabecera municipal o centro poblado, fecha del nacimiento, hora del nacimiento, sexo, hemoclasificación, apellidos y nombres de la madre, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, tipo de documento de la madre y el número de identificación, y aquí los datos del médico que certifica el nacimiento. Entonces, con este certificado de nacido vivo, la persona se dirige a la notaría y ahí se hace el registro civil de nacimiento. Espérense una vez. Véalo acá. Este es un registro civil de nacimiento. Yo lo pongo aquí grande para que se vea un poquito más. Entonces, en este registro civil de nacimiento, se le asigna el número de identificación personal, que es el NUIP, este que va acá. Luego se pone los datos de la oficina donde se hizo el registro.
Entonces, aquí estaría registraduría, notaría, número, consulado, corregimiento, el país, departamento, municipio, y aquí los datos del niño. Entonces, primer apellido, segundo apellido y nombres. Y aquí está la fecha de nacimiento, el sexo en letras, el grupo sanguíneo, el factor RH y el lugar de nacimiento. Y acá abajo aparecen datos del padre o madre y aquí datos del padre o madre. Entonces, esta primer casilla, que sería la de la madre, se llena conforme a el documento que les mostré antes, al de nacido vivo. ¿Listo? Entonces, con base en ese, aplicamos la presunción de maternidad y se llena. ¿Qué hacemos con el segundo punto, que es el del padre? Entonces, en el segundo evento, acá abajo, en el segundo evento, entonces ponemos aquí los datos del padre, siempre y cuando la mujer sea casada o en unión marital, de hecho, porque opera la presunción. Pero vamos a suponer que la mujer es soltera, entonces en ese caso yo no puedo presumir la paternidad, sino que tengo que citar al padre para que venga y firme en esta casilla de acá abajo que se llama reconocimiento paterno. El reconocimiento, que es venir a firmar, a reconocer al hijo, lo que la gente llama en la calle, darle el apellido. Eso es un acto voluntario. Si yo quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Un momento. Pero esto quiere decir que el padre puede decir, no, yo no lo reconozco. Correcto. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Si el padre no lo reconoce, entonces yo tengo que ponerle al niño los dos apellidos de la madre. Anteriormente solo se le ponía un apellido, pero hoy en día se le tienen que poner los dos apellidos de la madre porque por dignidad humana se ha establecido que la persona tiene derecho a tener un nombre con dos apellidos. Entonces se le ponen los dos apellidos de la madre. Y además se puede entonces demandar en el primero de estos procesos, que es el de declaración de paternidad o investigación de paternidad, también se conoce con ese nombre. Dentro de este proceso, lo que nosotros vamos a hacer es citar al presunto padre y pedirle que se haga una prueba de ADN con el hijo. Y como la prueba de ADN tiene un 99,999999% de ser cierto el tema, entonces hasta ahí llega ese proceso y se puede establecer si la persona es o no es hijo. Les voy a mostrar una prueba de ADN, miren. Esto es una prueba de ADN. Entonces, mirar, dice servicios médicos, Yunis no sé qué. Entonces, informe los estudios de paternidad. Entonces, acá está el nombre del padre, nombre de la madre, el del hijo. Y acá están los factores que que se analizan. Cada una de estas siglas es un reactivo especial que se analiza, ¿ya? Entonces, se analizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Listo? Y acá están entonces los datos que se obtuvieron del padre, los datos que se obtuvieron del hijo, porque se practica con los tres, y los datos que se obtuvieron de la madre. ¿Por qué se practica con los tres? Porque recordemos que los seres humanos tenemos dos cadenas de ADN. Una viene el material genético aportado por la madre y la otra viene el material genético aportado por el padre. Entonces yo tengo que identificar cuál es el material genético aportado por la madre y luego identifico el del padre. Por eso se hace con los dos.
Entonces, aquí están los resultados del padre, aquí están los resultados del hijo, los resultados de la madre, y aquí hay otros resultados, X, Y, Y, P, W, tal. Y luego entonces aquí dice la paternidad del señor, con relación a, no se excluye, o sea que es compatible, con base en los sistemas genéricos analizados. Índice de paternidad acumulado, tal. Probabilidad acumulada, 99.99999999, ¿sí? Y firman los médicos y el perito, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona es el padre de ese hijo, ¿ya? Eso es una prueba de ADN. Entonces, en ese proceso de declaración o impugnación de paternidad, se hace esta prueba de ADN. ¿Listo? Y el juez entonces declara la paternidad o excluye la paternidad, porque también la prueba puede salir negativa y decir, aquí no hay nada. Entonces, con base en eso se hace. ¿Y cómo se toma esa prueba? Esa prueba se puede tomar en sangre, saliva o con material genético, por ejemplo, cabellos o incluso un trozo de piel, ¿ya? Se puede hacer con la persona viva o incluso post-mortem. Entonces, si la persona fue enterrado, digamos, el presunto padre ya falleció, pero lo enterraron, entonces se puede solicitar al juez que ordene la exhumación del cadáver, ¿ya? Que lo exhumen, que lo saquen del hueco. Literalmente le cortan un pedacito de tejido y con ese se hace la prueba de ADN. No tiene que ser una, una cosa grande, es un pedacito pequeñito. Sí, puede ser un cabello incluso, pero así es como se hace, o en sangre. ¿Listo? Porque en algunos casos también cuando las personas mueren, en medicina legal hacen una cosa que se llama la mancha de sangre. Y es que se coge y se impregna un algodón estéril en la sangre del cadáver y eso se guarda en unos bancos de datos de medicina legal. No todas las personas se les hace, pero digamos que en algunos eventos se deja esa mancha de sangre. Entonces, si hay, se puede hacer directamente con la mancha de sangre sin necesidad de la exhumación del cadáver. O en los casos, por ejemplo, en los que fue cremado, pues se hace con esa mancha de sangre. ¿Listo? ¿Y qué pasa si la persona fue cremada y no hay mancha de sangre o es desaparecido? Sí, por ejemplo, en el Titanic, una cosa así, ¿sí? Que nunca se recuperó el cadáver. Entonces, en esos casos es más complejo el tema de la prueba de ADN, pero se puede hacer con los familiares, los hermanos del padre, los abuelos, hermanos de la persona, pero ya digamos, el índice de probabilidad es mucho menor. ¿Listo? Entonces ya ahí se necesitarán, digamos, otras pruebas, además de esa prueba de ADN, porque ya no es tan concluyente como esa que les mostré, que tiene un porcentaje tan alto. Cuando se hace directamente entre las dos personas, se puede hacer comparando todos los reactivos y además se obtiene pues ese resultado tan grande, 99,999999, no se necesitan más pruebas. Digamos que eso es casi que una prueba reina. Pero si no, pues sí se necesitarían más en casos en los que le digo, en los que ese resultado puede variar. ¿Listo? Am, entonces, eso es, digamos, el tema de declaración o investigación de paternidad. Entonces, repitiendo, nace la persona con el certificado de nacido vivo, entonces nosotros procedemos a hacer el registro civil. ¿Listo? Con ese certificado de nacido vivo, entonces se pasa a hacer el registro civil de nacimiento. Y ahí aplicamos la presunción de paternidad, perdón, de maternidad. ¿Listo? En la presunción de maternidad simplemente asignamos la madre a la que aparece en el certificado de nacido vivo.
Y con el padre, entonces, si la mujer es casada o en unión marital, entonces lo mismo asignamos al padre por presunción, la presunción de paternidad a la persona, al cónyuge o al compañero permanente. ¿Listo? Si la mujer no está casada, entonces lo que se hace es citar al presunto padre para que venga y firme el registro civil acá en la parte de abajo, donde dice reconocimiento paterno, y ahí sí llenamos acá arriba los datos del padre. Y modificamos entonces el nombre de la persona. ¿Listo? Porque recordemos que el nombre de la persona está compuesto por el nombre de pila, que puede ser uno solo o un nombre compuesto, como Juan José, o en mi caso que yo soy Daniel. Entonces el nombre de pila puede ser uno solo o puede ser un nombre compuesto y tiene el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Hoy en día, recuerden que el orden de los apellidos lo escogen los padres. Sí, los padres pueden escoger cuál apellido va primero y cuál va después. Y en caso de que haya desacuerdo, el registrador puede someter a un sorteo el orden de los apellidos. ¿Ya? Tradicionalmente en Colombia se tiene como primer apellido el primer apellido del padre y como segundo apellido el primer apellido de la madre. ¿Listo? Pero como les digo, hoy en día eso puede cambiarse. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona es citado y dice que él no reconoce a ese hijo? En este caso, entonces, debemos demandar en el proceso declarativo de investigación de paternidad o declaración de paternidad. Y solicitamos, digamos que como prueba reina, la realización de la prueba de ADN. Y si en la prueba de ADN nos sale un resultado como este de acá, pues entonces declaramos la paternidad porque el resultado es gigantesco, pues la probabilidad. Entonces, es físicamente imposible que otra persona sobre la faz de la Tierra sea el padre, ¿ya? Porque químicamente no hay una coincidencia de esa forma eh, sobre la faz de la Tierra, pues no. La probabilidad para que eso tendrían que ser como trillones o quintillones de personas para que hubiese una posibilidad de que hay otro que tenga una probabilidad tan alta. ¿Listo? Entonces, si la persona no hace el reconocimiento, si voluntariamente decide no hacerlo, entonces pasamos a el proceso de declaración de paternidad. Lo ideal es hacer la prueba con las dos personas, pero como ya les dije, se puede hacer con otros familiares, sobre todo cuando no se puede practicar, como en los casos de la muerte presunta por desaparecimiento o incluso en los casos de cremación sin que haya mancha de sangre o material genético con el que contrastar. Listo. Um, en alguna oportunidad, entonces me hicieron la siguiente pregunta, profe, ¿qué pasa si la persona no se quiere dejar hacer la prueba? Entonces hay dos vertientes. El Código de Procedimiento Civil, que es el código anterior al Código Penal del Proceso, establecía que el juez podía hacer conducir a la fuerza a la persona por medio de la policía para que le hicieran la prueba a la fuerza. Pero en caso tal de que hubiese una resistencia, pues entonces esto se toma como un grave indicio en contra. Y eso también se ha establecido de esta forma para el Código General del Proceso, donde si la persona no se lo practica, entonces digamos que vamos a presumir la paternidad.
¿sí? O sea, si usted no se la practica, entra quedando. Ah, pero ¿cómo así? Yo no soy el papá, entonces hágase la prueba. No, pero es que no quiero, entonces sí es el papá. No, pero ¿cómo así? Entonces hágase la prueba, ¿ya? Entonces, básicamente, así se resuelve el tema facilito. Ya, si no es posible la realización de la prueba, es lo que le digo, con otros familiares, y si esto tampoco es posible, o sea, no hay nadie más con quien realizarla, pues podemos acudir a otros medios de prueba. Dentro de ellos les cuento de que antes de que existiera la prueba de ADN, existía una prueba pseudocientífica que se llamaba la prueba antropoheredobiológica. Antropoheredobiológica. Y se llamaba así, y les digo que es pseudocientífica, porque realmente no tiene mucha rigurosidad científica, en la cual lo que hacíamos era comparar características físicas que constituyen genes dominantes o recesivos transmisibles por herencia. No sé si ustedes recordarán en el colegio las clases de que a uno le daban de genética, donde le decían, por ejemplo, que qué pasa si un conejito negro y un conejito blanco tienen un hijo, entonces que hay tanta probabilidad de que el conejo sea negro, blanco, manchado, no sé qué, así. Ese tipo de características se pueden analizar. Porque las personas tenemos genes dominantes que son muy fáciles que se transmitan hereditariamente a los descendientes y tenemos genes recesivos que son más difíciles que se transmitan, pero que también podemos identificar. Por ejemplo, el pelo rojo es un defecto genético eh, que es transmisible, pero es un gen recesivo, no es un gen dominante. Es decir, que no es con facilidad que usted lo encuentre. Pero está también el tema del color de los ojos, ¿sí? Yo busco. Y de eso, pues hay, digamos, tablitas y cositas así que no son, digamos, muy científicos que digamos, pero que sirven pues para tener como una guía. A ver, yo les muestro aquí una tablita. Entonces, eso es importante también uno tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, miren esto. Aquí tenemos, no sé si ustedes sabían, pero no existen ojos negros. Los ojos negros, como los míos, por ejemplo, realmente son café oscuros. Si usted se ilumina, usted ve que usted tiene ojos negros, se ilumina así con una linterna, se da cuenta de que sus ojos realmente no son negros, sino que son de café muy oscuro. Entonces, si hay dos padres con ojos oscuros, cafés oscuros, tiene un 75 de probabilidad de que sean del mismo color, 18,75 de que sean verdes, 6,25 de que sean azules. Lo que les digo, esta es una tabla pues encontrada por ahí en internet, cuyos valores pues dejan mucho que desear y que seguramente hay unas y mucho más elaboradas y esos porcentajes estarán malos, pero es solamente como para tener un ejemplo. Estamos. Entonces, digamos que si los dos padres tienen los ojos cafés, pues, y el niño también, digamos que ahí tenemos un gen que podemos encontrar, ¿cierto? Con los ojos ya azules y verdes nos empieza a generar problemas. Pero ¿y qué pasa si tenemos dos personas de ojos azules? Miren esto, 0% de probabilidades de que sean ojos café, 1% de que sean verdes y el 99% de que sean azules. Entonces vamos a decir que dos noruegos tienen un hijo, muy difícilmente soy yo con estos ojos negros, ¿sí me entienden? A eso es a lo que nos referimos. Entonces esto, miren estas tablas, por ejemplo, dos ojos verdes menor al 1%, 75 que sea verde, 25. Esto nos va a permitir, digamos, identificar algunos genes dominantes y genes recesivos. Entonces, por ejemplo, ah,
Aquí hay uno similar también, pero con el tema del color del cabello, del pelo. Miren este. Entonces, si son personas de pelo castaño, lo más seguro es que sea de pelo café, pero puede ser que tenga el cabello claro, rubio, y puede ser rojo, especialmente si ese color corre en una de las familias. Entonces, por ejemplo, mi hija es de pelo castaño claro, casi mona, pues, y yo soy de pelo negro y mi esposa también. ¿Qué pasó ahí? La mamá de mi esposa es mona. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un gen, digamos, recesivo, que se brincó esa generación y quedó en mi hijo, ¿cierto? Y antes, pues de que las suspicacias, mi hija nació en la pandemia, entonces estábamos encerrados nosotros y no hay lugar a otra circunstancia. Entonces, esto, digamos, este tipo de cosas nos permiten identificar algunos genes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre dos personas de cabello rubio, pues lo más seguro es que sea rubio, pero rara vez ocurren estos. Si tenemos una persona pelirroja, lo más pelirrojo y rubio, pues lo más seguro es que sea rubio, pero puede ser pelirrojo y así. Y si son dos pelirrojos, lo más seguro es que sea pelirrojo, pero también puede ocurrir esto. Entonces, esos son estilos, digamos, o genes que nos permiten identificar algunas cosas, la forma de la nariz, la tonalidad de la piel también, porque por ejemplo ustedes saben que las pieles más oscuras son genes mucho más dominantes que las pieles claras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona de piel muy oscura con una persona de piel muy clara tienen un hijo, lo más probable es que el hijo también sea de piel oscura, ¿ya? Tal vez no en el mismo tono, digámoslo así, pero sí es muy probable. O también otro gen que es muy dominante es el de las personas de ascendencia asiática, del de los ojitos rasgados. Ese gen es muy dominante. Entonces, si usted tiene una persona, digamos, con los ojos así como los míos, con una persona con ojos rasgados, lo más probable es que el hijo sea de ojos rasgados. ¿Listo? Entonces, ahí en eso se pueden encontrar, digamos, algunas similitudes, pero lo que les digo, esto es una prueba pseudocientífica, esa prueba antroporedobiológica, porque realmente el hecho de que yo pueda encontrar una característica física en una persona y en otra, pues no hace per se que seamos familiares. Pero lo que les digo, ante la imposibilidad de hacer esa prueba de ADN y otros medios de prueba, pues este también es importante tenerlo en cuenta porque pues al fin y al cabo eso existe. Hay genes dominantes y genes recesivos. Miren acá, por ejemplo, encuentro esta nota al respecto de eso. Sí, esto es de National Human Genome Research Institute, del Instituto Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Entonces, por ejemplo, dice acá, dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, lo que yo les decía de los genes maternos y los genes paternos de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado.
Entonces, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Entonces tenemos un alelo así y otro alelo así. Y entonces tenemos genotipos así, o mírenlo acá, que acá hay un gen recesivo, acá hay otro gen recesivo, acá hay dos así. Entonces, dependiendo de esto, te va a dar ciertas características. Entonces, acá tenemos los dos genes dominantes, entonces nos sale así. Acá tenemos dominante y recesivo, recesivo y dominante, y los dos recesivos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro no debe serlo, y en este caso nosotros los llamamos recesivo. Un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que, por diversos motivos, se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Por lo general se refiere a patrones de herencia y se utiliza junto con un cuadrado de Punnett donde si un individuo tiene dos versiones de un gen y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Bioquímicamente, lo que está sucediendo en este caso es que la variación genética, por una variedad de razones, puede inducir una determinada función en la célula, lo cual puede ser muy ventajoso o perjudicial, y la otra versión del gen no puede compensarlo. En este caso, vamos a tener una mutación dominante que puede ser benigna o no. Puede referirse al color de los ojos o puede referirse a una enfermedad, como el Huntington, por ejemplo. ¿Qué es una mutación dominante? Cuando se lleva la versión del gen de Huntington con la mutación que es dominante, el individuo padecerá la enfermedad, independientemente de que esa persona lleve otro alelo sin el gen de la enfermedad de Huntington. Ese otro alelo puede ser perfectamente normal, pero la persona todavía tiene la enfermedad debido a que una copia del gen de la enfermedad está mutada. Esta es la dominación. ¿Listo? Entonces, este es, por ejemplo, una explicación ya más, un poquito más técnica del tema, sin llegar a hacerlo en, en exceso. ¿Listo? Entonces, eso también es importante conocerlo porque, pues, en caso tal, también nos va a ayudar a la hora de establecer esa paternidad. Entonces, hasta ahora, lo que hemos analizado es, nace la persona y ya sabemos que le asignamos la madre por presunción de maternidad. Nace el padre y entonces, si la mujer está casada o en unión marital, le asignamos también el padre por presunción. Si la mujer no está casada, es soltera, entonces se cita al padre primero para que voluntariamente reconozca al hijo. Si la persona lo hace, entonces se crea la filiación, se modifica el nombre de la persona y a partir de ese momento decimos que son padre e hijo y se generan todos los derechos que se desprenden de la filiación, como son el derecho a alimentos, visitas, custodia, el derecho de herencia, etcétera. Pero si la persona no reconoce, si el padre no reconoce al hijo, porque es un acto voluntario, entonces tenemos que proceder al proceso de declaración de paternidad o investigación de paternidad. En este proceso, la idea principal es realizar la prueba de ADN. Esa será la prueba que nosotros necesitamos, digamos, la prueba reina, y dependiendo del resultado de esa prueba, entonces se tomará la sentencia en un sentido o en otro. Esa prueba puede solicitarse ante un laboratorio privado en el cual usted paga una cantidad de dinero, valen alrededor de 2 millones de pesos la prueba, por ahí. También depende del número de reactivos, porque se puede hacer con menos reactivos, pero la probabilidad es menor, pero también se puede hacer. Y valen como entre 1 millón a 2 millones, por ahí, más o menos. O puede hacerse en un centro público del Estado, en caso cual no hay que pagar nada, pero la prueba, o sea, se demora más para que te den la cita. Entonces, se puede hacer de las dos formas. Y lo que les digo, el juez básicamente toma la decisión
con la prueba de ADN, porque realmente eso es muy difícil de contrastar, realmente es muy difícil de desvirtuar una prueba de esta naturaleza. Casi que la única forma de desvirtuarlo sería hacer otra prueba que lo más seguro es que salga con el mismo resultado. ¿Y qué pasa si tenemos una prueba que dice que sí y otra prueba que dice que no? Se hace una tercera que haga el desempate y nos fuimos. Así es como se hace. ¿Y qué pasa si no podemos practicar la prueba de ADN por cualquier circunstancia? Entonces, miramos si podemos hacer prueba de ADN con otros familiares, hermanos, tíos, pero necesitamos más personas. Entonces, y se reduce el porcentaje. Entonces, si lo podemos realizar, bien, y de ahí se desprendería la prueba ya con no con un porcentaje tan alto, entonces necesitaríamos acompañar esa prueba de otras. Y en el evento en el que no se pueda practicar la prueba de ninguna forma, no hay con quién hacerla, pues entonces podemos recurrir a otras pruebas como esa pseudocientífica que les dije que se llama antroporedobiológica. Pero no solo eso, testimonios, fotos, videos y demás, donde digamos, demuestra la relación entre los padres o entre el presunto padre y la madre de la cual surgió pues el niño. ¿Listo? Ese es el tema de declaración de paternidad. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Al respecto de la prueba de ADN, encuentro que bienestar familiar, esta es la página del gobierno, llega y nos dice filiación, pruebas de ADN. Entonces nos dice, la filiación es un derecho jurídico que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a tener una identidad y conservar sus elementos que la constituyen, como el nombre, la nacionalidad, la filiación, conforme a la ley. Por eso deben ser inscritos en el registro civil. ¿Qué es una prueba de paternidad y o maternidad? Se refiere a la práctica de una a la práctica de pruebas biológicas tendientes a lograr el reconocimiento de la paternidad de un hijo o hija extramatrimoniales. Solicitud que se tramita ante los jueces de familia o defensores de familia con el fin de proteger el derecho del niño o de la niña a tener un nombre y una familia mediante el establecimiento de su filiación. Entonces, ¿qué se ofrece? Consiste en la toma de muestras de ADN contenido en sangre, tejido celular, huesos, etcétera, a los involucrados en el caso, presunto padre, presunta madre, hija o hijo y familia extensa si es necesario, llevando a cabo un procedimiento de laboratorio cuyo resultado en la actualidad representa un 99.9% de confiabilidad. Con la emisión del dictamen médico legal se procede a poner en conocimiento del presunto padre o madre para el debido reconocimiento o se inicia una demanda de investigación de paternidad en caso de negativa por parte del presunto padre o madre o se aporta el resultado con el fin de fundamentar la sentencia en caso de que la demanda ya se encuentre en curso. Está dirigido a niños tan, 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 tan. Listo, entonces ese es esto es lo que les digo, de la página del gobierno, pero pues acá está y acá hay toma de muestras, miren, acá hay de laboratorios, ¿cómo se dice? Públicos. Entonces, miren, por ejemplo, acá, entonces dicen en dónde toman las muestras. Sí, entonces, por ejemplo, aquí en Medellín, sitios de atención de ese Antioquia en la carrera tan, tan, tan. Aquí dice las semanas y dice cuándo toman las muestras. Vean. Listo. Estos son los que son del gobierno que les dije que son gratis. Muy bien, pasemos al siguiente proceso. El siguiente proceso es el de impugnación de paternidad. Entonces, estamos acá en la declaración de paternidad donde hablamos de que si no es reconocido, entonces investigamos o declaramos la paternidad aquí. Pero este otro es el de impugnación de la paternidad o de la maternidad
o del reconocimiento paterno. O sea, lo que queremos decir es que Pedro no es el papá o María no es la mamá. Queremos hacer una impugnación de paternidad o maternidad. Este proceso presupone que ya está creada la filiación. La persona ya tiene asignado a su padre o a su madre y que lo que queremos es sacar esa persona del registro civil, que el juez declare que esa persona no es uno de los progenitores, sino que es otra persona. Esto es muy importante porque a partir de la afiliación, cuando nosotros establecemos ese vínculo entre dos personas, entonces a partir de ese momento es que se crea los derechos y obligaciones entre padres e hijos, como la patria potestad, el derecho a alimentos, el derecho de herencia, visitas, custodia, etc. Entonces, esto es clave. ¿Y qué hacemos acá? En este caso, presentamos una demanda argumentando que esta persona no es el padre o madre. Eso tiene que estar fundamentado en unos hechos y de nuevo, la prueba idónea para esto sería la prueba de ADN. Hacemos una prueba entre el padre o la madre que no son, que supuestamente no son, pero son los que están en el registro civil y una prueba con el hijo. De esta manera podemos, digamos, destruir ese vínculo en caso de que la prueba salga negativa. Dentro de ese proceso también podemos acumular el anterior. Entonces nosotros podemos decir, señor juez, pretensión primera, declare que Pedro no es el padre. Pretensión segunda, declare que Juan es el verdadero padre. ¿Estamos? Porque estos dos procesos se pueden llevar a la misma vez, ya que tratan sobre el mismo tema y cumplen a cabalidad con los requisitos para acumular pretensiones del artículo 82 del Código General del Proceso. Es decir, que se puedan tramitar por la misma clase de procedimiento, este es proceso declarativo, que el juez sea competente para conocer los dos, juez de familia, y que además las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se pidan como principales y subsidiarias. ¿Sí? Las pretensiones entre sí no son excluyentes porque yo estoy pidiendo en una que se quite la paternidad y en otra que se ponga la paternidad. ¿Sí? Entonces, aunque de primeras uno diría que no es compatible las dos, no tiene un problema lógico porque si quito acá, pongo acá, no existe absolutamente ningún problema. Sin embargo, se pueden pedir también pretensión principal y por eso les dije, primero, quite la afiliación, segundo, cree la nueva afiliación. ¿Listo? Entonces, esa impugnación de paternidad o maternidad es el resultado de una situación en la cual se ha asignado a alguien como padre sin que o madre sin que realmente lo sea. ¿Listo? Es tan simple como ese tema. ¿Quién está legitimado en la causa para demandar por esto? Entonces está legitimado en la causa el hijo o el padre, ¿sí? Que quiere quitar esa afiliación, pero eventualmente una persona que tenga un interés legítimo dentro de esa relación también podría demandar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si el padre muere y entonces se va a reclamar herencia y uno de los herederos puede decir, no, momento, es que él no es o sea, no es el padre de esa criatura? Entonces, ahí la persona puede actuar en ese caso porque el que es el padre ha fallecido y el otro tiene un interés legítimo, ¿sí? Estando vivo el padre, digamos que los otros hijos no están legitimados en la causa para hacer esa impugnación, salvo circunstancias especiales. Recordemos que la legitimación en la causa es un límite al derecho de acción.
El derecho de acción, digamos de manera general y muy simple, es el derecho que le permite a las personas acceder a la rama judicial para la solución de un conflicto. ¿Cómo así? En términos de Rousseau, cuando nosotros hacemos el pacto social y nos transformamos en un Estado, una de las cosas principales que hace la sociedad es que nosotros como individuos renunciamos al uso de la fuerza para resolver los conflictos. ¿Sí? En la prehistoria, en la antigüedad, si usted tenía un conflicto con otra persona, se agarraban y se daban hasta que alguno muriera y listo, se resolvió el conflicto. Para evitar eso, entonces nos organizamos como Estado, pero entonces renunciamos al uso de la fuerza y le entregamos esa fuerza al Estado. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un conflicto? ¿Cómo se resuelve? Entonces el Estado dice, ok, ya que usted no va a utilizar la fuerza, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si usted tiene un conflicto, me pide a mí, yo lo resuelvo, yo tengo unos funcionarios especiales que van a entrar y revisar, y en caso tal de que haya que ejercer la fuerza, la ejerce el Estado, que tiene, digamos, un uso de la fuerza legítimo, a través de, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces, como yo renuncio a ese uso de la fuerza, entonces le pido al Estado que entre a resolver conflictos. Pero aquí surge un problema gigante. Ese problema es el siguiente. Si yo le pido al Estado que entre a resolver un conflicto y este tiene la obligación de hacerlo, yo le podría pedir al Estado que entre a resolver el conflicto que me dé la gana, de lo que sea. Y esto genera congestión en el sistema, porque yo podría demandar por absolutamente cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo controlamos para que el sistema no se nos vaya a desbordar? Lo que hacemos es que le ponemos límites. Entonces, la idea es que el derecho de acción sea un derecho general, que todas las personas, como renunciamos al uso de la fuerza, todos podemos demandar para solicitar que el Estado nos resuelva un conflicto y así no tener que usar la fuerza nosotros. Todos tenemos el derecho a demandar. ¿Listo? Pero no podemos demandar por cualquier cosa. ¿Por qué no? Porque entonces se genera la congestión del sistema y ahí es donde entra la legitimación en la causa. La legitimación en la causa nos dice, un momento, usted puede solicitar la intervención del Estado, usted puede demandar siempre y cuando usted tenga un interés legítimo en el conflicto. ¿Estamos? Entonces yo, por ejemplo, no puedo pedir la indemnización por despido sin justa causa de mi vecino, porque ese es un tema de él, no mío. ¿Estamos? Pero si es mi indemnización por despido sin justa causa, ya ahí el tema es distinto, porque ahí yo sí tengo un interés ahí. Es que yo soy el que va a recibir la plata. Entonces, cuando hablamos de impugnación de paternidad, diríamos que los interesados son el presunto padre y el presunto hijo. Esos son los interesados. Pero puede haber circunstancias en las cuales haya otros interesados. Entonces les dije, ¿qué pasa si el presunto padre murió y entonces están los otros hijos quienes van a reclamar derecho de herencia y ven su derecho reducido por tener a una persona que supuestamente es hermano, pero que no lo es? Entonces ahí ya hay un interés que le faculta, le da esa legitimación en la causa para demandar. Pero hay otro evento. Digamos que el padre está vivo, ¿sí? Y ese hijo necesita alimentos. Entonces resulta que el artículo 411 del Código Civil establece que se le deben alimentos a los descendientes, a los ascendientes y a los hermanos. Entonces pasa esto, vean.
Pedro es el padre de Ana. Pero también es el padre de Catalina. ¿Listo? Resulta que Ana necesita alimentos, ¿sí? Entonces Catalina viene y demanda a Pedro. ¿Pan? Ah, pero Pedro no tiene plata, entonces no puede pagar. Entonces, como él no tiene, Ana se apoya en lo que dice el artículo 411 del Código Civil y entonces demanda a Catalina, su hermana, por alimentos. Pero ahí es donde aparece Catalina y dice, un momento, yo le debo estos alimentos siempre y cuando este vínculo de paternidad sea cierto. Porque es decir, mi vínculo de paternidad, este que está acá, ya está demostrado. Pero este vínculo de paternidad entre Pedro y Ana, a mí me queda la duda, porque es que tal. Entonces, lo que intenta hacer Catalina es que se elimine este vínculo, porque si ella no es hija de Pedro, no es su hermana, y si no es su hermana, no le debe alimentos. Por ejemplo, ahí lo único que le estoy es haciendo es demostrar cómo una persona distinta del padre o del hijo pudiese demandar estando legitimado en la causa, estando incluso el padre vivo. ¿Estamos? Porque se dan esas circunstancias en las cuales se genera ese interés legítimo, esa legitimación en la causa que va a permitir demandar. Entonces, esa es la idea de este punto. ¿Y qué pasa con los hijos adoptados? Con los hijos adoptados estamos hablando ya de otra cosa, de una liga totalmente diferente. Porque con los hijos adoptados, pues obviamente no existe una relación de paternidad, ¿sí? De filiación biológica. Esto no existe, no está generado. Entonces yo no puedo pretender hacer una prueba de ADN para desvirtuar esa filiación porque obviamente va a ser negativa, ¿correcto? Ahí lo que yo puedo impugnar es que el trámite no se hizo correctamente, pero para eso hay unos eh, tiempos específicos que si ya no se hizo, pues ya quedó. Entonces, lo que le digo, la prueba de ADN, pues no la pudiéramos practicar, no pudiéramos impugnar la paternidad adoptiva con prueba de ADN, sino que se hace por otro medio, como diciendo que el proceso de adopción no se hizo de manera correcta. Listo. Dudas con el proceso de impugnación. Obvio, pues dentro del proceso hay que decir por qué razón se está impugnando, no es solamente porque usted le da la gana. Sí, o sea, cuáles son las razones claras, las razones que llevan efectivamente a deducir o a concluir o al menos a generar la duda de esa paternidad o esa maternidad. No es simplemente por deporte pues que uno demanda. No, o sea, cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esas circunstancias que hacen pensar que la persona puede que no sea el padre o la madre. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, sí, si decimos pues que la legitimación en la causa la tiene el presunto padre y el presunto hijo, ¿qué pasa en el evento en que, pues, en el marco de un matrimonio, eh, hasta cierto punto el papá pues que reconoce o el padre que reconoce, si yo soy el padre, pero en determinado momento se presenta una duda, él no está legitimado después de haber reconocido para impugnar esa paternidad, si le surge en algún momento la duda de que el papá sea otro. Con eso no hay una respuesta simple. ¿Por qué? Existe un principio general del derecho civil que dice que nadie puede alegar a su favor su propia ignominia o su propio error o su propio dolo. ¿Sí? Yo no puedo alegar a mi favor que mi propio error. Eso es un principio general del derecho civil.
¿Qué significa esto? Que si yo pongo los cachos, yo no puedo demandar en divorcio por cachos, ¿sí? Yo no me puedo aprovechar de mi propio error o mi propio dolo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si yo lo reconozco y no es mi hijo, por ejemplo, lo que ocurre con la gente que le da el apellido a los pelados, ¿sí? Que se casa con la señora y le coge cariño al niño, entonces le da el apellido. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Está reconociéndolo como hijo, creando ese parentesco con derechos, obligaciones y demás. Pero la persona pensaba que solo era el apellido, porque le daba pensar pues que no tuviera el apellido de él y que él lo ha criado y todas las cosas. Entonces, ya, pero cuando se da cuenta, un momentico, pero es que espérese, es que no era solo el apellido, es que es todo, es que es derecho de herencia, es que es alimentos, visitas, justo, todo, 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 todo. Ah, no, pues no, es que ese no es hijo mío, no, pues, o sea, yo fui que lo reconocí ahí, pues, pues, si me entendés, como por darle ahí el apellido, pero, pues, o sea, no, o sea, yo sabía que, o sea, porque es que ese acto fue voluntario. Usted quiso hacer eso, usted cometió ese error, o sabiendo que eso no era cierto, usted fue y dijo que sí lo era. Entonces usted no puede venir aquí a alegarme ahora que, no, estamos, pero es por ese principio general. Sin embargo, distinto es el tema de que la persona reconoce al hijo y que después se da cuenta que le metieron chucha por liebre, ¿sí? Porque es que ahí ya no hay error. O sea, ya no hay un error del cual yo me estoy aprovechando, sino que a mí me hicieron incurrir en error. Fue externo, ¿sí? Como en el tenis, por ejemplo, hay un indicador muy chévere que se llama el indicador de los errores no forzados. Y eso desde cuando el tenista él mismo la embarra. Sí, por ejemplo, va a sacar y se le cae y se enreda y pan. Eso es un error no forzado. Porque usted puede que le tiren la bola y que usted la tire afuera, se salga de la cancha. Entonces es punto en contra. Pero eso puede pasar porque yo se la tiré tan en la esquina que usted no le pudo dar bien. O sea que eso es un error forzado. Entonces ese no vale. Pues ahí realmente no cometiste un error. Fue que el tiro era muy bueno. Pero cuando usted es el idiota que va a sacar y la tira a la tribuna, ya. Entonces, utilizando la terminología del tenis, digamos que si es un error no forzado, usted sí podría demandar, pero si es un error que usted cometió, ya es otro tema. ¿Dudas? ¿Claro? ¿No claro? Entonces, el tema pues de la impugnación depende pues de esa circunstancia, de que haya, es decir, que usted no se esté aprovechando de esa circunstancia. Pero si usted reconoce, aún sabiendo que, ¿qué me vas a decir ahora? Sí, o sea, vos mismo fuiste allá y dijiste que tal cosa. Entonces, ahorita vea. No, pero es que mire que asuma sus consecuencias. Pero eso no quiere decir que otra persona distinta, lo que decíamos, los hijos y demás, no puedan decir, venga, 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 un momentico. ¿Sí? También puede pasar. O el padre real, el biológico. Porque es que esta persona es el presunto padre, ¿cierto? Él porque operó la presunción de paternidad o porque él lo reconoció.
Pero aparece el padre biológico y dice, momentico, es que el padre soy yo. Es que mire que ta. Entonces, ¿qué se hace? Prueba de ADN con el hijo, con la mamá y con los dos padres. Y así se establece. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, sí, yo tengo otra duda. ¿Cuáles son los términos para el caso que expone donde se pretenden alimentos de la hermana y está legitimada para esa impugnación? ¿Cuáles serían habrían términos en ese momento para la impugnación? Sé que para el padre lo hay, a partir del año, de conocidos los hechos, vence el término, pero no Sí. sé en estos otros casos. No, porque es que, a ver, realmente, ¿cuánto tiempo tenés? Depende en qué momento si usted gana la legitimación en la causa, ¿sí me entendés? Es decir, ese hermano no puede mandar de primerazo, no está legitimado en la causa para eso. Ah, no, pero es que entonces ya lo demandan en alimentos. Ahí, en ese momento empieza a correrle el término. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues hasta que salga esa sentencia, porque... Entonces, qué pena. Entonces, dependiendo del momento en el que salga la sentencia, porque es que si no sale la sentencia, si nunca está esa condena a alimentos, no, pero realmente yo diría que nos tenemos que ir a la caducidad normal de los actos para poder establecer exactamente el término, porque en la ley no está determinado para personas diferentes al padre o madre, ¿sí? O al hijo, ¿estamos? No está determinado ese punto. Entonces, por ejemplo, muere el padre, ¿sí? Y entonces vamos a repartir la herencia. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen los otros hijos para demandar y decir que no es? Pues hasta tanto se reparta la sucesión, porque si la sucesión ya se terminó, ya se repartió y quedó en firme, pues ya se vuelve muy complejo. Es decir, se puede hacer, sí, pero entonces ahí ya tal después tendríamos que hacer un proceso de reivindicación de bienes herenciales, rehacer partición, entonces ya tenemos que pensar con que no haya prescripción de esos bienes por parte del que era hijo, pero que ya no lo es. Entonces ahí ya se empiezan a mezclar otros términos de otras cosas para usted hablar de ese punto. Sí, pero realmente la ley no establece cuánto es el término para personas diferentes a los padres y al hijo. No está. Entonces ahí tenemos que mirarlo según el caso concreto. ¿Alguna otra? Profe, sí, yo le quería preguntar cómo funciona eso de la impugnación, digamos, de la maternidad en los casos en el que se tiene el hijo a través de un vientre subrogado. En el sentido de que si el óvulo que se usa para fecundar el feto es el de la persona que presta el vientre, pues si se hace la prueba de ADN va a salir que ella es la madre, pero pues no sé cómo qué figura o qué se usa para prevenir que en un futuro las personas que prestan los vientres puedan como reclamar esa maternidad sobre el bebé. No sé si piden que dé consentimiento para la adopción o que usted sabe que usen. A ver, lo primero es que el tema es complejo porque en Colombia, digamos que existe y no existe. Entonces, no hay una ley de maternidad subrogada o alquiler de vientre. Sí, no, en Colombia no está. En un momento estuvo prohibida, pero hoy en día está permitida en casos específicos con unos condicionantes, que tiene que ser altruista, es decir, que no se puede cobrar por ello, ese es el primer punto, que no se pueden vender ni el material genético, ni se puede cobrar por la gestación,
lo que no quiere decir que las personas no estén obligadas a hacer es que no quiero decir pago, pero lo que se dice es que hay que darle como alimentos a la madre gestante y pagarle las citas médicas, vitaminas y el parto y todo, sin que esto sea una cuestión de una remuneración. O sea, es hacerse cargo de esos gastos no es una remuneración, porque no puede haber remuneración en Colombia de ese tema. Sí, entonces, al respecto realmente hay muchas cosas y a la vez muy pocas. Entonces, aquí encuentro yo rápidamente dos cositas. Uno es un artículo de investigación de la Universidad CES, que está aquí publicado, y el otro es en páginas así, porque esto ha sido tratado en la corte y se ha mencionado pues en varias cosas. Y una de las principales insumos para hablar de este tema es la sentencia T968 del 2009. Entonces, miremos primero aquí como esta definición que provee esta página, Alviar González, todos los abogados, para que nos centremos en el tema. Entonces dice, la maternidad subrogada, como coloquialmente se le conoce a la gestación subrogada, es un método alternativo de reproducción asistida en la que un progenitor o progenitores contratan con una madre subrogada o portadora gestacional para que lleve a término el embarazo de un menor que es el hijo biológico de los padres contratantes. Así pues, la maternidad subrogada es una práctica de reproducción alternativa que se encuentra en auge desde hace algunos años alrededor del mundo. Sin embargo, en países como Alemania, Francia, España, China, entre otros, se encuentra prohibido por condiciones éticas, legales, culturales y sociales, dependiendo del caso. Por otro lado, la maternidad subrogada otorga la posibilidad a parejas que por razones genéticas o estructurales no pueden concebir de forma tradicional un hijo. Es esta visión de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e India, donde la maternidad subrogada es una práctica de reproducción permitida, donde se ha regulado estableciendo unos parámetros legales de cumplimiento para proteger los derechos de las partes involucradas. Para el caso de Colombia, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe prohibición expresa para la maternidad subrogada o gestación subrogada, por lo que se puede celebrar este tipo de contratos o acuerdos. Si usted se encuentra considerando emplear una maternidad subrogada con mecanismo de reproducción asistida en Colombia, solicite Entonces llega acá y nos dice, ¿qué es la maternidad subrogada? Según la sentencia T968 del 2009 de la Corte Constitucional, la maternidad subrogada es el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos que tiene sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este. Por ende, la gestación subrogada en Colombia es un procedimiento de alto nivel biomédico de reproducción humana asistida que se puede realizar por dos vías, fecundación in vitro o inseminación artificial. La maternidad subrogada se puede realizar por dos modalidades, maternidad subrogada tradicional o parcial y maternidad subrogada gestacional o total. ¿Cuál es la tradicional o parcial? En este método, la portadora gestacional está genéticamente emparentada con el niño que gesta porque su propio óvulo es fecundado con el esperma del padre deseado o de un donante mediante inseminación artificial. Por tanto, la portadora gestacional es a la vez madre biológica y gestante del niño. La maternidad subrogada gestacional total, la portadora gestacional gesta un niño concebido mediante fecundación in vitro utilizando los óvulos y el esperma de los padres intencionales o donantes. El embrión se crea en un laboratorio y se transfiere al útero de la portadora gestacional que lleva el embarazo, pero no tiene relación genética con el niño. En este caso, la Corte Constitucional asignó la maternidad subrogada gestacional como aquella que se ajusta mayoritariamente a lo permitido por el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que es un acto reproductor que genera el nacimiento de un menor del cual la portadora no contribuye su material genético. ¿Sí? Entonces, aquí, pues lo que nos habla de este punto es simplemente como una descripción. En este otro artículo de investigación, que es de la Universidad CES, nos hacen también un análisis del tema desde el punto de vista internacional, ¿cierto? Entonces,
Ah, las conclusiones son, es una práctica compleja que casi siempre está ligada a un contrato o a un acuerdo entre las partes involucradas. Ya sabemos que no se puede cobrar por ello, ¿sí? Entonces, mire que aquí hay diferentes tipos. Entonces está subrogación tradicional, gestacional, altruista, comercial. Por ejemplo, esta está prohibida en Colombia. Esa no se puede, ¿sí? Aquí se puede esta. ¿Listo? Entonces, realmente, ¿qué podemos decir al respecto? La Corte Constitucional ha establecido como unos lineamientos, pero no tenemos una regulación en específico. Sobre todo en el caso que vos planteás, donde la madre aporta material genético. Eso genera un problema gigante porque realmente sí es la madre, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que fuese material genético externo, ¿ya? Bien sea de la madre contratante, digámoslo así, o de un donante, pero que sea material genético externo. Como por ejemplo los hijos de Ricky Martin, los hijos de Elton John o el primer hijo de Cristiano Ronaldo, ¿ya? Que fueron concebidos así, con estas modalidades. En esos casos, la madre gestante no tiene absolutamente ningún derecho ni está emparentada con esa persona en nada, ¿sí? Algunos casos se pacta que inmediatamente nazca el hijo, se le entrega a los padres gestantes y hasta ahí llegó la relación y no lo puede, mejor dicho, ni ver, ¿ya? En algunos otros casos se le deja un tiempo mientras que hay una lactancia por los beneficios médicos que tiene la lactancia, pero generalmente se pacta que lo entregan inmediatamente para evitar esos vínculos emocionales que generan problemas. Y en casos que se ha presentado conflicto donde la madre gestante, digamos, se arrepiente y no quiere entregar al hijo, se ha obligado a la entrega del mismo, toda vez que realmente no es su hijo y que había un acuerdo de por medio de que se iba a realizar así, pues genéticamente no es su hijo y se dice que los padres son los contratantes y las personas que solicitaron la donación del material genético o quienes aportaron el material genético. Pero es un ámbito donde realmente no hay nada escrito, es un ámbito donde todavía hay muchísimas cosas por discutir, entonces no tome eso pues como una verdad absoluta, ¿sí? Porque es algo que todavía se está discutiendo y se sigue discutiendo, porque esto genera problemas de muchas índoles, pero también la razón de que eso exista es para resolver otra clase de problemas. Entonces realmente es una figura por lo menos muy interesante desde el punto de vista jurídico y incluso desde el punto de vista ético, que en algunos países está prohibido. También es muy interesante porque hay unos debates ahí internos con la figura muy complejos, pero a mí en general me parece una figura muy buena, sobre todo en los casos donde las personas no pueden, por razones médicas, biológicas, físicas, concebir y que se permita, pues, de esta manera altruista. Ya comercial, ya empezamos a tener más problemas, ah, pero se puede. Por ejemplo, he escuchado yo de prácticas como, por ejemplo, que muchachas en Estados Unidos ah, que están en la universidad, por decir ustedes, para pagarse la universidad, hacen eso, alquilan su bien, pero cobrando pues. Entonces usted se pagó su universidad con eso, con una gestación o dos, ¿ya? O sea, lo que le digo, ya ahí la parte ética, ya entra usted a jugar, ya ahí hay un montón de factores que realmente yo creo que no hay una respuesta correcta. Creo que cualquier cosa que uno diga
sin estar metido dentro de la circunstancia, creo que lo que usted diga se puede interpretar de manera correcta o incorrecta, que es un tema bien complejo. Pero digamos que al menos la línea que ha trazado la Corte es que la madre gestante subrogada, digamos, no tiene derecho sobre el menor. Ninguno, nada. Estos le corresponden a los padres, digamos, contratantes, pues. Sí, que pasarían a ser los padres, pues no quiero decir biológicos porque no es correcto mencionar biológicos porque lo más seguro es que no tienen ni siquiera material genético ahí, sino los padres contratantes, sí, o sea, es que qué otra forma hay para llamarlos, padres contratantes. Pero entonces ahí, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la impugnación de paternidad o declaración de paternidad, pues entra como en un hueco, ¿sí o no? Porque pues ahí, ¿cómo hago yo para decir, no, es que no es el papá? Es decir, cuando hablamos de donación de material genético, también está claro, y ese sí está regulado, que cuando usted dona material genético, cuando usted dona esperma o óvulos, usted no tiene absolutamente ningún parentesco con la persona, nada. No se puede ni siquiera. Si acaso lo llegasen a demandar por ese tema, basta con que usted demuestre que usted donó ese material genético y que ese fue el material genético utilizado para esa concepción y ya con eso queda listo de que usted no tiene absolutamente ningún vínculo con esa persona. Pero, pues esto ha generado problemas. Creo que en Netflix salió una serie de un señor, un médico en Estados Unidos, un genetista que hacía eso y que fecundó como 900 mujeres con su semen. Entonces las señoras iban a una clínica de fertilidad buscando un donante de esperma para tener una fecundación in vitro. Y entonces él les ofrecía cual cosa y era el de él, ¿sí? Entonces él las fecundaba sin su consentimiento con su propio material genético, ¿sí? Porque el tipo tenía su vaina y entonces el tipo estaba ahí que no sé qué. Y básicamente esto ocurrió en un pueblo en Estados Unidos y, mejor dicho, la mitad de aquí para allá son todos hermanos y la otra mitad de aquí para allá también. Entonces empezó a generar un problema porque entonces se conocía esta con este y entonces tenían hijos y salía con problemas biológicos y el otro, pero ¿qué está pasando? Porque hay tantas cosas hasta que se descubrió todo eso y fue un desastre. Dice, a ver si aparece. Hágalo acá. Yo sé que de eso salió una serie como un documental. Vea, increíble esto de un médico que se no sé qué tomó de 90 mujeres y dejó un centenar de hijos biológicos y llegó a Netflix. Véalo acá. Es este man. Véalo acá. Entonces dice, en los años 80, Donald Clay se hizo con la reputación de ser el especialista más efectivo en el nuevo campo de la fertilidad y la inseminación artificial. Lo que no se sabía era que usaba su propio esperma para embarazar a sus pacientes. Antes de que antes de que te formas en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Las palabras tomadas del versículo bíblico de Jeremías, capítulo 1, versículo 15, resumen en gran medida esta increíble historia. Un médico de fertilidad de un complejo de Dios por más de 30 años se dedicó a inseminar pacientes con su propio esperma sin su consentimiento y dejó casi un centenar de hijos. El caso de Donald Klein ha sido traído nuevamente a la luz por un impactante documental llamado Our Father, el cual sigue la historia de Jacoba Ballard, una de las hijas del temible doctor, en la búsqueda de sus hermanos y su propia identidad.
Jacob Avalar creció sospechando que ella, la única rubia de ojos azules de una familia de morenas, era adoptada. Cuando tenía 10 años, sus padres le dijeron que habían utilizado semen de donantes para concebirla. Quería tanto tener un hijo, dice su madre de Smith en el documental, mostrando un dolor visible en su rostro. Después de varios intentos fallidos, los Smith se dirigieron a Klein, quien tenía la reputación de ser el mejor en lo que entonces era el nuevo campo de tratamientos de fertilidad e inseminación artificial, y cuyo consultorio en Indianápolis, Indiana, tenía un récord casi infalible de concepciones. El buen médico y cristiano devoto, anciano de la iglesia y miembro respetado de la comunidad, les dijo que las donaciones de esperma venían de los residentes médicos de la clínica y que cada donante no podía ser usado más de 3 veces para prevenir cualquier problema futuro con la consanguinidad. Esto es cierto. Sí, o sea, en los laboratorios actuales, usted, su material no puede ser utilizado más de 3 veces, así usted dé muchas muestras. Con esto garantizaba al médico que se evite involuntariamente 2 hermanos, luego tuvieran hijos y no sé qué, y luego se generó un problema hasta la señora. Entonces, ahí está, este es el médico. Y entonces empezó eso a esparcir y eso fue un montón de gente. Y empezaron a aparecer, vea, otra de las hijas del man, empezó a aparecer gente y gente y gente y gente y gente y gente y se volvió un problema. Ahí está, lo que le digo, esto es un tema que genera controversia, es un tema bien jodido, el de la maternidad subrogada y el de la inseminación artificial. Ahí hay unas cosas tesas. Pero no porque tengan esos problemas vamos a satanizar el asunto, ni vamos a simplemente a prohibir y a decir que no, pues es antes el lugar propicio para pues, abrir la conversación, ¿sí o no? Y empezar a analizarlo. Hay muchas sentencias y muchas cosas que tratan el tema y tienen varias cosas. Con lo de la inseminación artificial, como les dije, hay unas reglas muy claras de que la persona que aporta el material genético no tiene ninguna relación con digamos, con los descendientes que tenga. Su material genético no puede ser utilizado sino 3 veces máximo y después será destruido, sin importar el número de muestras que la persona haya aportado. No se puede cobrar por el material genético. Bueno, en fin, hay un montón de reglas al respecto. ¿Alguna otra para ir terminando por el día de hoy? Bueno, entonces, en conclusión, ya sabemos qué es la impugnación de paternidad y la declaración de paternidad, cómo se da dentro de este proceso de cómo lo venimos manejando, de que primero intentamos el reconocimiento, que es un acto voluntario, si no se puede, intentamos la demanda de declaración o la impugnación en caso de lo que queremos, de que lo que queramos es romper el vínculo. Les recomiendo que busquen y lean esos artículos acerca de la maternidad subrogada y de la inseminación artificial si quieren conocer un poquito más del tema. O la sentencia 969 del 2000, ¿qué? Bueno, la que vimos ahorita, donde se trata más del tema. La idea es que en la próxima clase cojamos el tema de la patria potestad, que es un tema también que genera muchas preguntas y que genera una incertidumbre ahí porque las personas tienen la idea errónea de que la patria potestad son todos los derechos que existen entre padres e hijos. ¿Listo? Pero realmente no son todos los derechos, son solamente algunos de ellos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, dejamos ahí y nos vemos la próxima semana.